Amigos, buenas noches. Gracias por conectarse nuevamente con nosotros. Los saludamos aquí desde Casa Oresca y esperamos que nos puedan acompañar algún otro miércoles. Aquí los estamos esperando. En esta sección hemos estado estudiando desde el miércoles pasado, desde la transmisión pasada, el tema el bautismo en el Espíritu Santo. Hicimos una pequeña introducción hace 8 días hablando de generalidades acerca de ese tema. Dijimos que había una diferencia entre él y el bautismo en agua. Dijimos que habían varios puntos de vista que a lo largo de la historia de la iglesia cristiana se han sostenido acerca del bautismo y hasta el día de hoy se sostienen. Eso ha permitido hacer varias como escuelas de pensamiento a lo largo de los siglos. Sin embargo, aunque no hay un consenso en todas las posiciones o sistemas teológicos cristianos, dijimos que nuestro objetivo con este estudio es que podamos llegar a conclusiones bíblicas y aunque no podamos resolver todos los enigmas o todas las preguntas, podemos llegar a certezas bíblicas, que es lo que nos interesa para nuestra vida. Empezaré diciendo y recordando que hay un punto de vista acerca del bautismo en el Espíritu Santo que dice que el bautismo en el Espíritu Santo lo adquiere el creyente cuando cree. En el momento de su conversión, en el momento de su regeneración, es el momento en el que el Espíritu Santo empieza a morar en él. Efectivamente, la Biblia dice que cuando una persona cree, el Espíritu Santo es quien provoca que esa persona pueda creer. Sin el Espíritu Santo, ningún cristiano, dijimos hace 8 días también, podría ser cristiano. El versículo más diciente al respecto lo cité hace 8 días, pero hoy lo voy a leer. 1 Corintios capítulo 12, versículo 13. Dice lo siguiente: entre nosotros hay algunos que son judíos y otros que son gentiles. Algunos son esclavos y otros son libres. Y ojo la parte B. Pero todos fuimos bautizados en un solo cuerpo por un mismo espíritu y todos compartimos el mismo espíritu. Entonces acá habla de bautizo del espíritu. Entonces quienes sostienen este punto de vista dicen, ok, todo el tema del bautismo en el Espíritu Santo ocurre en el momento de la conversión y por eso somos capacitados para luego ser santificados, para luego seguir creciendo en el conocimiento de Dios, etc. Y todos podríamos estar de acuerdo en que la Biblia sí dice eso. Pero, ¿por qué hay otro punto de vista? Porque resulta que la Escritura se debe interpretar a lo largo de toda ella y no solamente coger una parte de aquí unida con otra parte de allá, sino que la Escritura debe interpretarse en todo su contexto. Eso se llama hacer un panorama bíblico, tratar de identificar un tema y de desarrollarlo a lo largo de toda la Escritura. Y entonces, si solo existiera este versículo y algún otro por ahí que dijera algo acerca del Espíritu Santo y de su bautismo, seguramente sería la interpretación más acertada. Pero muchos, de hecho la mayoría durante muchos años, se han opuesto a ese punto de vista de que ese ya es el bautismo del Espíritu Santo, porque sostienen, con unos textos que ya vamos a leer, que el bautismo en el Espíritu Santo ocurre en un momento diferente a la conversión. Parece que la Escritura en algunos pasajes dijera que el bautismo en el Espíritu Santo es un suceso diferente. Y eso, de una vez voy a hacer la primera aclaración, no significa que el primer punto de vista no sea cierto. Efectivamente, el Espíritu Santo es quien capacita a un creyente, quien lo santifica, quien se encarga de que las personas se arrepientan de sus pecados, trae convicción de pecado, y como en aquella charla de Juan capítulo 3 entre Jesús y Nicodemo, el Espíritu Santo viene como el viento y hace ese acto milagroso y silencioso en la vida de todos los que somos creyentes. No sabemos de dónde viene el viento ni para dónde va, y así dice Jesús que sucede con la conversión del creyente. No sabemos en qué momento empezamos a creer puntualmente, pero fue el Espíritu Santo el que cambió nuestra manera de pensar y regeneró nuestra manera de pensar para poderlo hacer. Entonces, el segundo punto de vista que sostiene el bautismo en el Espíritu Santo ocurre en un momento diferente a la conversión, no niega bajo ningún momento, bajo ningún argumento, que ese primer punto sí ocurra en el creyente. ¿Es claro hasta acá? Ahora vamos a leer otros textos. Mateo capítulo 3 narra la promesa del Espíritu Santo a través de Jesús. El versículo
Mateo capítulo 3, ¿sí? Donde se narra el bautismo del Señor Jesús. Dice el versículo 11, hablando Juan el Bautista: yo bautizo con agua a los que se arrepienten de sus pecados y vuelven a Dios. Pero pronto viene alguien que es superior a mí, tan superior que ni siquiera soy digno de ser su esclavo y llevarle las sandalias. Él, hablando de Jesús, los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Aquí ya hay una claridad que hicimos hace 8 días, es efectivamente la Biblia promete que va a haber un bautismo en el Espíritu Santo. Y ese bautismo en el Espíritu Santo, ¿cómo se dio a lo largo de la Escritura? Vamos a comprobar bíblicamente que el bautismo en el Espíritu Santo sucedió en algunas ocasiones, en casi todas, no solo en el momento exacto de la conversión, sino que sucedió días después. Juan capítulo 20 dice lo siguiente. Espero que me estén siguiendo y que no se pierdan. Juan capítulo 20, versículo 21 dice: la paz, Jesús le dice a los discípulos: una vez más les digo, la paz sea con ustedes, como el Padre me envió, así yo los envío a ustedes. Y el versículo 22 dice: entonces sopló sobre ellos y les dijo: reciban al Espíritu Santo. Aquí los discípulos reciben el Espíritu Santo por su conversión realmente. En el contexto en que se está hablando acá, después de que el Señor resucita, ellos creen en el Señor, ya lo vienen haciendo, y el Señor les da el Espíritu Santo a través de un soplo. Pero no es el momento en el que se cumple la promesa del bautismo. Pero si son creyentes y están recibiendo el Espíritu Santo, claro que sí. ¿Por qué se hace la diferencia? Porque si este fuera el bautismo del Espíritu Santo, no tendría sentido lo que se narra en el libro de los Hechos. Después de que sucedió esto, de que Jesús les dio el Espíritu, ¿sí?, viene el libro de los Hechos. Y en Hechos capítulo 1, unas páginas más adelante, versículo 4 y 5 dice lo siguiente: una vez más, mientras comía con ellos, ya Jesús resucitado, comía con ellos y les dijo: no se vayan de Jerusalén hasta que el Padre les envíe el regalo que les prometió, tal como les dije antes. Hechos 1, 4 y 5. Y el versículo 5 dice: Juan bautizaba con agua, pero en unos cuantos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Y esto sucedió después de los hechos que narra Juan capítulo 20. Entonces, si hubiera sido el bautismo con el Espíritu Santo en Juan capítulo 20, no había necesidad de que Jesús les dijera: esperen que en unos días serán bautizados. Hechos capítulo 2, que es el siguiente capítulo al que acabo de leer, dice que el día de Pentecostés todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar. O sea, estaban obedeciendo lo que en el capítulo 1 Jesús les dijo: esperen. De repente se oyó un ruido desde el cielo, parecido al estruendo de un viento fuerte e impetuoso que llenó la casa donde estaban sentados. Luego algo parecido a unas llamas o lenguas de fuego aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas conforme el Espíritu Santo les daba esa capacidad. Aquí ocurre el bautismo en el Espíritu Santo para quienes estaban esperando en el lugar llamado el aposento alto. Y entonces acá se cumple la promesa de Hechos capítulo 1. Ahora, no sucedió solamente con los apóstoles. En Hechos capítulo 8 dice lo siguiente. Hechos capítulo 8 dice que el versículo 4 de Hechos capítulo 8 dice: así que los creyentes que se esparcieron predicaban la buena noticia acerca de Jesús a donde quiera que iban. Eso fue algo que se llama la diáspora, que fue el esparcimiento de todos los creyentes que estaban en Jerusalén hacia otras ciudades de Asia, de Europa y demás. Felipe, por ejemplo, se dirigió a la ciudad de Samaria y allí le contó a la gente acerca del Mesías. Las multitudes escuchaban atentamente a Felipe porque estaban deseosas de oír el mensaje y ver las señales milagrosas que él hacía. Muchos espíritus malignos fueron expulsados, los cuales gritaban cuando salían de sus víctimas, y muchos que habían sido paralíticos o cojos fueron sanados, así que hubo mucha alegría. El versículo 12, me salto la historia de Simón, porque no nos interesa en este momento. El versículo 12 dice: pero ahora la gente creyó el mensaje
de Felipe sobre la buena noticia acerca del reino de Dios y del nombre de Jesucristo. ¿Qué hizo la gente? Creyó. O sea, eran creyentes. Como resultado, se bautizaron muchos hombres y mujeres. O sea, como hemos hablado en otras ocasiones acerca del bautismo en agua, los creyentes efectivamente tomaron el paso de obediencia de decir, yo creo y públicamente voy a hacer el símbolo del bautismo en agua. Eso sucedió en la ciudad de Samaria. Luego, el mismo Simón, bueno, hablando de Simón, fue bautizado. El versículo 14 dice algo muy interesante. La gente ya había creído e incluso había sido bautizada. El versículo 14 dice, cuando los apóstoles de Jerusalén, los que se quedaron y no se fueron a la diáspora, oyeron que la gente de Samaria había aceptado el mensaje de Dios, enviaron a Pedro y a Juan allá. En cuanto ellos llegaron, oraron por los nuevos creyentes para que recibieran el Espíritu Santo. Pero ya eran nuevos creyentes, ya habían pasado unos días. Para que recibieran el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, versículo 16, todavía no había venido sobre ninguno de ellos, porque solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces Pedro y Juan impusieron sus manos sobre esos creyentes y recibieron el Espíritu Santo. Hechos capítulo 9. Se narra el suceso en el que Saulo de Tarso, un perseguidor de la iglesia, se encuentra al Señor Jesús cara a cara y al Señor Jesús lo deja ciego y él dice, ¿qué tengo que hacer? Y le dice, váyase a una ciudad, váyase y se queda allá esperando que yo voy a enviar a alguien que ora por usted. En ese suceso, el Señor le encomienda a un hombre llamado Ananías que vaya a la casa de Judas en la calle que se llama Derecha en la ciudad de Damasco, porque ahí iba a estar Saulo de Tarso recién convertido. Cuando Saulo se encuentra con Jesús, su conversión ocurre en ese momento, porque incluso es tal su conversión que queda atónito y dice, ¿qué hago? O sea, inmediatamente pone su voluntad, sus deseos, su vida al servicio de Jesucristo. Entonces dice, ¿qué hago? Dígame qué hago, porque ya creo que usted es Jesús. Y se va a donde Jesús le dijo que esperara. Ananías no quería ir porque la fama de Saulo era que era un perseguidor de la iglesia. Y entonces, después de obedecer, Ananías va, se encuentra con Pablo y Ananías le dice lo siguiente a Pablo. Versículo 17 de Hechos 9. Así que Ananías fue y encontró a Saulo, puso sus manos sobre él y le dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, quien se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante, algo como escamas cayó de los ojos de Saulo y recobró la vista. Luego se levantó y fue bautizado. Después comió algo y recuperó las fuerzas. El apóstol Pablo fue lleno del Espíritu Santo, recibió el bautismo del Espíritu Santo, incluso antes de haber sido bautizado en agua. Pero totalmente fue después de su conversión. Porque Hechos 19 dice algo parecido, pero por el tiempo de hoy no se lo voy a contar, pero se lo dejo tarea. Lea Hechos 19. Llegan los apóstoles, llega Pablo a un grupo en Éfeso y dice, y ustedes no han recibido el Espíritu Santo, y las personas creyentes ya dicen, no sabemos ni siquiera de qué nos estaban hablando. Solo hemos creído y hemos sido bautizados en el bautismo de Juan el Bautista. Entonces Pablo pone las manos sobre ellos y son bautizados en el Espíritu Santo. Todo este contexto bíblico y otros más que hoy no he dicho, lo hago ¿por qué? Porque ese punto de vista de que el bautismo en el Espíritu Santo es lo mismo que la conversión ha sido muy popular también. Y ciertas alas del cristianismo, como son la mayoría de ala reformada, bautista, a quienes admiro por su dedicación a la palabra, este tipo de doctrinas crean un distanciamiento entre mi óptica de la palabra y la de ellos. Yo creo que ellos tienen una muy buena doctrina en el 80% de los temas, pero por eso aquí no nos afiliamos ni a ser reformados, ni pentecostales, ni de aquí, ni de allá, ni luteranos, ni mormones, bueno, mormones ni cristianos son, ni metodistas, ni etcétera. Espero que me entienda. Creemos en que la palabra es la verdad y es la revelación de Dios, y por eso no tenemos que ir ni más allá ni menos de lo que dice la palabra. Y yo creo que en el caso de algunos hermanos que piensan que el bautismo en el Espíritu Santo no es un suceso posterior a la conversión,
caen en el error de hacer de la palabra, que la palabra diga menos de lo que dice. Porque la palabra realmente sí habla, como lo hemos demostrado hoy, de que hay un suceso que se llama el bautismo en el Espíritu Santo y que ocurre después de la conversión. Estos temas vamos a seguirlos tratando. Hoy le voy a decir algo porque usted se estará preguntando, quien ve esta transmisión y alguno de los que está acá, ay, ya entiendo porque es que yo peco tanto, es que yo no he recibido el bautismo en el Espíritu Santo, ¿sí? Es que, ¿cuándo es que Aldo va a poner sus manos sobre mi linda cabeza y yo ahí sí me convierto? También esta aclaración que hicimos hoy, espero que a todos nos quede claro que esto es como un regalo que Dios da en determinado punto y a quien Él quiere, pero de ninguna manera significa que quien ha recibido ese regalo y quien no son cristianos de diferentes categorías. Todos los cristianos con bautismo en el Espíritu Santo o sin bautismo en el Espíritu Santo tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros y no hay excusa ni para llevar una vida pecaminosa porque es que no he recibido el bautismo en el Espíritu Santo, ni mucho menos. El Espíritu Santo nos es dado en el momento del bautismo en el cuerpo de Cristo, como leí en 1 Corintios 12:13, y ya ese recibimiento de convicción de pecado y demás nos capacita para llevar vidas santas, para llevar vidas piadosas, para ser cristianos 1A, para ser cristianos 10 de 10. Incluso sin el bautismo en el Espíritu Santo, ya una persona debe ser un cristiano. Si profesa ser cristiano y ha recibido al Espíritu Santo morando en su vida, es una persona que debe vivir una vida a la altura de ese llamamiento y no sacar la excusa, ahora que estamos viendo este tema, de que es que no ha recibido el Espíritu Santo. Esa razón es tal vez que muchos han hablado a lo largo de la historia, es la razón por la que algunos hermanos tal vez se resisten tanto a creer que hay un bautismo en el Espíritu Santo, porque dicen, no, se volvió eso la excusa para una vagabundería de mucha gente pensando que es que no ha recibido el Espíritu Santo, o para el abuso de otros y hablar de cristianos de categoría superior a otros o algo así. Y eso, claro, son distorsiones de lo que la palabra dice, pero las distorsiones no pueden establecer mi punto de vista. Mi punto de vista debe ser un punto de vista bíblico. Así que eso es todo por hoy, por el tema. Espero que ustedes sepan que así no hayan recibido el bautismo con el Espíritu Santo, van a poder llevar vidas supremamente piadosas, ejemplares y de testimonio para su casa, de arrepentimiento, de pecado, etcétera, etcétera. Y como no hemos podido terminar el tema en 8 días, les voy a contar entonces qué es el bautismo en el Espíritu Santo. Hoy vimos ahí un pedazo de algunas personas que lo recibieron y vamos a ver un poco más acerca de qué es eso. Si es que ese sí es una manifestación visible a otros, como nos sugerimos hace 8 días, o qué. Como hay harto tema que contar y ya se nos acabó el tiempo, me despido de ustedes diciéndole, déjenos sus comentarios en esta transmisión, si tiene algunas dudas acerca de este tema que hemos hablado. Lo esperamos en 8 días y háganosla saber ahí en las redes sociales. Así que nos vemos en 8 días. Chao.